Empezamos entonces con nuestro webinar titulado Estructura cristalina de los metales asociado al campo de la soldadura. Por aquí tenemos unas diapositivas que vamos a compartir. Primero vamos con una parte introductoria en realidad a lo que es la metalurgia en general. Este tema de estructura cristalina de los metales es una porción, un fragmento de un tema general que es metalurgia de la soldadura dentro de lo que es la preparación para la certificación CBW. La metalurgia es una ciencia, una disciplina que trata sobre la estructura interna de los metales, toda la constitución interna de los metales, las microestructuras, las relaciones que existen entre las estructuras, que luego le daremos el nombre de microestructuras, y las propiedades que exhiben los metales. Cuando se refiere a la metalurgia de la soldadura, concierne a los distintos cambios que ocurren en los metales cuando se unen por soldadura, especialmente aquellos que afectan las propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas de los metales, como podríamos mencionar algunas, por ejemplo, la resistencia a la tracción, resistencia a la fluencia, resistencia al impacto, dureza, ductilidad, tenacidad, resistencia a la fatiga, resistencia a la abrasión, entre otras, son todas afectadas por las transformaciones metalúrgicas como resultado de la soldadura. El inspector de soldadura que tenga una mejor comprensión de estas propiedades tendrá una mejor percepción sobre la razón de la necesidad de ciertas operaciones de fabricación. Entre estas operaciones podríamos mencionar algunas como el precalentamiento, postcalentamiento, control de temperatura entre pasadas, control de aporte de calor, martillado, alivio térmico de tensiones, etcétera. O algunos tratamientos térmicos incluso, ¿no? Como podrían ser normalizados, revenidos, temples, etcétera. Entonces, cuando el inspector de soldadura que realiza sus labores cotidianas, tareas, actividades de inspección, cuando él tiene este fundamento de la metalurgia, él en realidad va a tener muy buenas herramientas en cuanto a toma de decisiones, especialmente cuando se trate de atender alguna necesidad de operaciones de fabricación como las que hemos mencionado. Cambios más importantes que puedan ocurrir durante la operación de soldadura. Vamos a enfocarnos, o bueno, este capítulo en sí de metalurgia en general de la soldadura se centra en dos aspectos, en dos categorías de fenómenos que se producen durante la soldadura. Número uno, los cambios que ocurren en un metal cuando se calienta desde la temperatura ambiente. Bien, cambios que ocurren en un metal cuando se calienta desde la temperatura ambiente. Podríamos estar hablando perfectamente de una soldadura cuando lo elevamos hasta el punto de fusión, de tal manera que se funden los metales de aporte, parte de las superficies de la ranura de los biseles y todo lo que conforma la soldadura. Se elevan a una cierta temperatura de fusión. Entonces, estamos hablando de esa primera etapa, ¿no? Desde la temperatura ambiente hasta una muy alta temperatura. Número dos, efecto en las propiedades del metal versus la velocidad a la que ocurren dichos cambios de temperatura. Más específicamente nos interesa y nos vamos a centrar en qué tan rápido se enfría un metal caliente hasta la temperatura ambiente. Esto es o sería la velocidad de enfriamiento del metal. Sería el otro proceso opuesto al primero que hemos mencionado, ¿no? Llevar a una temperatura que es la temperatura ambiente desde la temperatura alta a la que estábamos, ¿no? O podría ser la temperatura de fusión.
Veamos ahora sí la estructura básica de los metales. Los átomos, bajo ciertas condiciones de temperatura y debido a las fuerzas de atracción y repulsión, constituyen un sistema cristalino, distanciándose entre sí, formando filas y capas en tres dimensiones, conformando así una microestructura o modelo de red cristalina. Cabe mencionar que esta configuración, este esquema es un eh, esquema idealizado en el sentido de que los átomos, por ejemplo, aquí lo estamos representando por puntos, ¿verdad? O por esferas pequeñas. Pero bueno, sabemos que los átomos pues no son esferas realmente, ¿no? Sino más bien son entidades que más en su mayoría son vacío que materia, ¿no? Tienen un núcleo y con electrones girando a su alrededor o orbitando a su alrededor. Pero bueno, para efectos prácticos, aquí representamos a un átomo por medio de un punto o una pequeña esfera. Sin embargo, no están, hablando de los átomos, no están estacionarios en esas posiciones. En realidad, los átomos tienden a vibrar alrededor de una posición de equilibrio para mantener un espacio balanceado. Cuando hay un balance entre las fuerzas de repulsión y de atracción, decimos que la energía interna del metal está en un mínimo. Y ese es el término clave aquí, energía interna. Tiene que ver con esas interacciones que hay de las fuerzas de atracción y repulsión. ¿Sí? Entonces, cuando existe un balance entre las fuerzas de repulsión, de atracción, decimos que la energía interna del metal está en un mínimo. Debido a que el calor es una forma de energía, la energía interna del metal se incrementa cuando aumenta la temperatura. Entonces, hay una relación ahí directamente proporcional. Aumentamos la temperatura, ingresamos más calor, aumenta también la energía interna del metal. ¿Okay? Esta energía adicional tiende a hacer que los átomos vibren más. Se genera una más alta vibración, lo cual va a incrementar la distancia entre los átomos. Se van a distanciar. Si estaban en una posición como la que vemos aquí, este distanciamiento entre átomo y átomo va a aumentar. Entonces observamos el resultado de dicha energía adicional visualmente debido a que el tamaño total de la pieza del metal se incrementará en la medida que se separan los átomos individualmente. Entonces, toda vez que se incremente la distancia entre átomos, eso se va a ver físicamente o se va a poder visualizar físicamente cuando, por ejemplo, calentemos hasta cierta o una considerable temperatura, por ejemplo, un perfil, una viga como la que vemos acá, una barra cualquiera, una barra cuadrada, circular o en forma de H como la que vemos acá, la calentamos hasta una alta temperatura y vamos a ver que va a haber un aumento en la longitud, no solamente en la longitud, sino también en el volumen, como vemos acá, en esta barra prismática en la parte superior. Con el aumento de la temperatura se produjo un aumento del volumen. Y aquí en esta viga longitudinal, con el aumento de la temperatura, producto de que se distanciaron los átomos entre sí, debido al aumento también de su energía interna, se aumentó también la longitud, eh, esa magnitud lineal en este caso, ¿no? Aunque algunos podrían no percibir este aumento de volumen o longitud, pero sí es posible medir esta longitud o esa variación de longitud. Bien, cualquier disminución de la temperatura, si hablamos del proceso inverso, si disminuimos la temperatura del metal, hará que los átomos se junten nuevamente, vuelvan a su posición original o bien incluso podrían
tener una distancia un poco menor que la original, si lo llevamos a una temperatura menor tal vez a la temperatura ambiente. Y ahí vienen pues los fenómenos de expansión y de contracción, ¿no? A medida que agregamos calor al metal, la vibración de los átomos continúa incrementando, causando que se aumente el distanciamiento, el espacio y que se expanda el metal, hasta llegar al punto, a un punto en que la distancia entre los átomos es tan grande que ya no se atraen. Entonces, podría ser que pasemos un cierto nivel o punto de la temperatura en que la interacción entre átomos, es decir, la fuerza de atracción y repulsión, ya sean mínimas, de tal manera que ya no vuelva a su posición original. El metal sólido se transforma en líquido. Ya estamos hablando de que hemos pasado el punto de fusión, ¿no? La temperatura asociada con este cambio se conoce como punto de fusión. Un calentamiento mayor eventualmente transformaría el líquido en gas. Si continuáramos aumentando la temperatura, pasaríamos a un segundo cambio, de líquido a gas. Esta última transformación ocurre a una temperatura conocida como de vaporización. Si comparamos los diferentes estados de la materia, sólido, líquido o gaseoso, de un solo elemento químico o de un solo material, podríamos determinar algunas diferencias, especialmente en cuanto a su energía interna, ¿ok? El metal sólido tiene la energía interna más baja y la menor distancia interatómica. El metal líquido tiene mayor energía interna que el sólido, con mayor distanciamiento interatómico y se considera amorfo, lo que significa que no tiene una estructura definida, amorfo. Y por otra parte, en el mismo metal en estado gaseoso, tiene la mayor energía interna, mayor vibración de átomos y también la mayor distancia entre los átomos y también carece de una estructura definida. Cada aleación del metal tiene asociada consigo un coeficiente específico de dilatación térmica. Esto es muy importante, especialmente para el cálculo, si quisiéramos saber cuánto se ha expandido, cuánto se ha elongado una barra como la que vemos de aquí, una barra de acero. Al aplicarle cierta temperatura, podemos determinar, conociendo la longitud inicial, la longitud final y el coeficiente de dilatación térmica. Podemos hacer el cálculo del elongamiento o la expansión térmica. Entonces, por aquí tenemos la siguiente fórmula, que la longitud total, L, es igual a la longitud inicial multiplicado por 1 más alfa, que es el coeficiente específico de dilatación térmica, multiplicado por la variación de temperatura. Y con ello calculamos la longitud final. Podríamos restar longitud final menos longitud inicial y obtenemos la variación o el delta de L. Pero ahora nos enfocamos un poco más en lo que es la soldadura. En la soldadura, el calor no se aplica en una forma tan uniforme, en realidad, como podríamos haber hecho un experimento calentando esta barra, sometiéndolo a una alta temperatura, medimos su variación de longitud y bueno, ahí no es tan difícil, pero en el caso de la soldadura, el calor que se aplica no es de manera uniforme o totalmente uniforme. Esto es parte del metal se lleva hasta una temperatura muy alta, mientras que el metal adyacente a la zona de soldadura se mantiene a una temperatura menor. Esto va a provocar diferentes cantidades de expansión del metal, es decir, el metal se va a expandir, pero no de una manera uniforme, en distintas ubicaciones relativas a la zona de soldadura. La parte del metal que se calienta
en forma directa tenderá a dilatarse y esta dilatación es resistida por el metal que está a una temperatura menor. Entramos, entonces, eso es como un preludio a lo que son las estructuras cristalinas, una base, un fundamento, que nos permiten comprender un poco mejor este tema de las estructuras cristalinas. En un metal sólido, los átomos tienden a formar estructuras cristalinas tridimensionales. Estamos hablando de un metal en estado sólido. Su tendencia es esa, a formar estructuras cristalinas tridimensionales, a diferencia de otros estados, como el líquido gaseoso, que su estructura interna de sus átomos no es cristalina, es amorfa. Por definición, los metales son cristalinos. Por definición, podríamos decir que los metales son cristalinos precisamente por su estructura interna. Y cualquier discusión de falla debido a cristalización, que aquí esto es como una aclaración nada más, una nota aclaratoria, cualquier discusión de falla debido a cristalización, es decir, entre comillas se lo ha colocado porque así se le suele llamar, ¿no? De hecho es incorrecto. Es decir, cuando mencionamos que un material ha fallado, se ha fracturado porque se ha cristalizado, decimos, ¿no? Entonces, esta afirmación es incorrecta. Cuando un metal solidifica, normalmente lo hace en una estructura cristalina. La apariencia de superficie de fractura conocida erróneamente como cristalina es normalmente típica de una superficie de fractura por fragilización o fatiga. Es decir, una fractura se produce por fragilización o bien por fatiga, más no por cristalización. Dicho esto, entonces, pasamos a ver las estructuras típicas, estructuras cristalinas más comunes en los diferentes metales. Pero primero debemos tener presente que existe un concepto que es conocido como la celda unitaria. ¿Sí? El número más pequeño de átomos que puede describir un arreglo ordenado se le conoce como celda unitaria. El número más pequeño de átomos que puede describir un arreglo ordenado se conoce como celda unitaria. ¿Sí? Y este número más pequeño del cual se habla no es como podríamos tal vez imaginarnos, alguien podría decir, bueno, una pirámide tiene menos vértices que este cubo y eso tendría una menor cantidad de átomos, pero no. Una celda unitaria es una entidad como la que vemos aquí. Esta forma tetragonal, tetragonal o prismática, con ciertos ejes, cada línea que vemos aquí se le llaman los ejes cristalográficos y a cada ángulo, aquí indicados como alfa, beta y gamma, son los ángulos cristalográficos. Y a esta entidad se le llama celda unidad, el número más pequeño de átomos que puede describir un arreglo ordenado. Ahora bien, una característica de las celdas unitarias no es que estén sueltas por ahí, ¿sí? De manera independiente, no existen en realidad como unidades independientes, sino que estas celdas unitarias están conformando o compartiendo átomos con otras celdas unitarias vecinas en una matriz tridimensional. Las estructuras cristalinas más comunes, lo que es, si nos referimos a metales, son las FCC, la estructura BCC y la estructura HCP. FCC, como podemos apreciar en la imagen del lado derecho, la parte inferior, tenemos ahí tres estructuras cristalinas, son las mismas que acabo de mencionar, FCC, BCC y HCP. Estas serían celdas unitarias, pero con su respectiva configuración, cúbicas o hexagonales en algunos casos. Hay otras más, no son las únicas. Ahora vamos a ver algunas más. Pero aquí tenemos por lo menos tres
que son las representativas de los metales. La primera de ellas es la face-centered cubic o cúbico de caras centradas. Estructura cristalina cúbica de caras centradas o centrada en las caras. La segunda es body-centered cubic o estructura cúbica de cuerpo centrado. Y la tercera es la HCP, como pueden apreciar, son las iniciales, ¿no?, de las palabras. Hexagonal Closed Packet, HCP. De la estructura hexagonal compacta. Llevan ese nombre porque en el primer caso la estructura FCC, cúbica de caras centradas, en cada una de las caras, que son 6, en cada una de estas caras hay un átomo central, en la cara, ¿sí?, en la superficie cuadrada en este caso. Mientras que la BCC, la estructura cúbica de cuerpo centrado, tiene un solo átomo central en el centro del cubo. No en las caras, sino un solo átomo central en el centro del cubo. Y la estructura compacta hexagonal HCP tiene un plano superior en forma hexagonal, otro plano inferior también en forma hexagonal, y tiene un plano intermedio, pero que está conformado por tres átomos centrales dentro de esa estructura hexagonal compacta. Esas son las características físicas. Bien. Algunos metales, tales como el hierro, por ejemplo, existen como una fase sólida a temperatura ambiente, pero si lo elevamos a cierta temperatura, ya cambia de fase, es decir, cambia el tipo de estructura interna. Entonces lo tenemos a temperatura ambiente en una fase sólida y a una temperatura elevada, podría ser, por ejemplo, a 1100 grados centígrados, ya ahí tenemos otro tipo de estructura, otro tipo de fase. Fase, pero sólida. Todavía no estamos hablando de líquido, ¿no?, sino sigue siendo sólido. Este cambio con la temperatura de una fase a otra, y aquí quisiera que tomemos nota en lo que es cambio de fase, de una fase a otra, en un metal sólido, ¿sí?, cuando decimos cambio de fase, no estamos hablando de cambio de estado, ¿no?, como podría ser de sólido a líquido, ¿no? Estamos hablando de cambio de fase. Entendamos fase, adelanto un poquito, prácticamente una fase vendría a ser un tipo de estructura, como cualquiera de estas. Es decir, podríamos cambiar de una fase BCC a una fase FCC. O podríamos cambiar de una fase FCC a una fase BCC. Estas son estructuras cristalinas, son celdas unitarias o redes cristalinas, pero también se le conoce así como fase. Por eso hablamos de cambios de fase, pero siempre en estado sólido. Bien. Entonces, a este cambio con la temperatura de una fase a otra, en un metal sólido, se conoce como transformación alotrópica o transformación en fase sólida. Bueno, habíamos mostrado tres tipos, ¿no?, de estructuras cristalinas, que eran la cúbica centrada en el cuerpo, la cúbica centrada en las caras y la hexagonal compacta, pero como dijimos, no son las únicas, hay otras más, como vemos aquí. Y existen lo que se conoce como las redes de Bravais. Son diferentes sistemas cristalinos tridimensionales. Aquí está el cúbico sencillo. Tenemos el tetragonal sencillo, ortorrómbico sencillo, monoclínico, sencillo, cúbico centrado en las caras, ya es el que hemos mencionado. Cúbico centrado en las caras sería el FCC, ¿no? Tetragonal centrado en el cuerpo, ortorrómbico centrado en las bases, monoclínico centrado en las bases, cúbico centrado en el cuerpo, eso sería BCC, romboédrico, ortorrómbico centrado en las caras, triclínica, hexagonal, aquí entraría ya en una variante la hexagonal compacta, ortorrómbico centrado en el cuerpo. Entonces, esos son los diferentes sistemas cristalinos. Pero por aquí también tenemos una descripción importante que puede ser de utilidad.
para describir y sobre todo diferenciar un sistema cristalino de otro. Esos son los sistemas cristalinos: triclínico, monoclínico, ortorrómbico, tetragonal, cúbico, hexagonal y romboédrico. Y lo que viene en la tercera columna es la red espacial. Es como la subcategoría, ¿no? Simple, diríamos triclínico simple. Luego en monoclínico hay simple y de base centrada. En ortorrómbico hay simple, de base centrada, de caras centradas y simplemente centrado. En tetragonal hay simple y centrado. En cúbico hay simple, de caras centradas y de cuerpo centrado. En el hexagonal hay hexagonal simple y romboédrico es simple también. Aquí algunos ejemplos, ¿no?, de diferentes elementos químicos o materiales como ácido bórico, dicromato de potasio, azufre beta, sacarosa, azufre alfa, galio, el estaño para el caso de tetragonal simple, indio, martensita, oro, aluminio, plomo, plata, hierro alfa para un sistema cúbico. Y así, ahí tenemos diferentes ejemplos, ¿no? Y pasamos a lo que es la descripción ya una a una, cada uno de las estructuras cristalinas, empezamos con la estructura cúbica, centrada en el cuerpo o BCC. BCC debido a las iniciales Body Centered Cubic, estructura cúbica centrada en el cuerpo. Habíamos visto una configuración como la que estoy señalando aquí en la parte central de esta primera figura, ¿no? Sería aquí en B. Pero aquí mostramos otra configuración que se aproxima un poquito más a lo que es la celda unitaria propiamente dicha, ¿no? Aquí vemos los átomos, digamos, enteros, pero ya se mencionó también que estos átomos en realidad están siendo compartidos por otras celdas unitarias vecinas, como lo que vemos aquí en esta red espacial, aquí en la figura C. Pero si tomamos solamente una, lo que veríamos es algo similar como esto. Repito, esto es algo idealizado, estamos representando solamente como una esfera o un átomo, pero es solamente una representación. Entonces vemos un átomo central, que es precisamente el de cuerpo centrado. Ese átomo central sí está entero, íntegro, hay un solo átomo ahí central. Pero en las esquinas vemos que solamente hay un octavo de átomo. Y podríamos incluso contar cuántos octavos hay. Tenemos 4 en la parte superior, 4 en la parte inferior, tenemos un total de 8 octavos. 8 octavos viene a ser 1, ¿verdad? Una unidad. O dicho de otra forma, si sumamos todos esos octavos, tendríamos un átomo. La suma de cada octavo al final me da un átomo, más el átomo central, ahí tendríamos 2 átomos que estarían contenidos en esta celda unitaria BCC. ¿Bien? Entonces, no olvidar ese dato. Luego lo repasamos en la siguiente diapositiva. La estructura cúbica centrada en las caras FCC, vemos que también tiene un átomo central, pero en cada cara. En cada cara existe un átomo central, pero igual, aquí estos átomos están siendo compartidos. Por lo tanto, si yo secciono solamente lo que está dentro de ese cubo, voy a tener solamente media esfera o medio átomo. Por lo tanto, tengo medio átomo en cada cara. Como son 6 caras, si yo multiplico un medio por 6, me da 3. ¿Sí? 3 más el átomo que suma los octavos que están en las esquinas es 1. Entonces tengo 3 más 1, 4 átomos en total. ¿Sí? En la estructura cúbica BCC tenemos, si sumamos todos los átomos que están dentro del cubo, tenemos 2 átomos. Pero en la estructura cúbica FCC, si yo sumo los átomos que están dentro del cubo, me dan 4 átomos. Bien. Y luego tenemos la estructura hexagonal compacta, HCP, donde en la parte superior vemos algunos, bueno, son específicamente 6, 7 con el átomo central, 7 átomos en la parte superior, 7 átomos en la parte inferior, pero ya sabemos que esto está compartido. Igual tendríamos que seccionar aquí y ver lo que está dentro de este cuerpo que tiene forma hexagonal
Y bueno, esto sí es un poquito más complejo de calcular. También se puede, pero tendremos que ver qué porción está dentro de ese cuerpo. Luego tenemos por aquí la primera estructura, que es la estructura BCC, Body Centered Cubic, estructura cúbica centrada en el cuerpo. Algunas características, es decir, por medio de estas características las describimos a la celda unitaria del tipo BCC. El número de átomos por celda ya lo calculamos, ¿verdad? Ya lo calculamos y nos había dado 2. Lo hemos hecho gráficamente, ¿sí? En la estructura BCC, sumando los átomos que están en las esquinas y el átomo central me daba 2. Por eso es que aquí me dice número de átomos por celda unitaria, 2. Lo podríamos hacer con esta fórmula, pero lo hemos hecho de manera gráfica, visual, nada. Igual aquí está la fórmula para calcular el número de átomos por celda. Luego tenemos esta relación 4R es igual a raíz de 3, que es simplemente una igualdad entre estas dos cotas o dimensiones. 4R es simplemente 4 veces el radio, porque tengo yo 2 radios en el átomo central y un radio en cada octavo de átomo, ¿sí? Tenemos un total de 4 radios. Pero si yo hago una relación matemática o trigonométrica, en la diagonal interna, la diagonal central que atraviesa estos átomos, entonces voy a obtener un valor de raíz de 3 multiplicado por A. Es decir, este valor está en función del lado del cubo. Raíz de 3 multiplicado por A. Entonces, como yo ya tengo este valor, yo los igualo y digo que 4R es igual a raíz de 3A. Esa es la relación que se ha colocado acá. Y lo que nos muestra esta igualdad es el máximo empaquetamiento en la diagonal del cubo, en la diagonal interna. ¿Bien? Es decir, cuántos átomos yo puedo acomodar en esa diagonal interna. Ese es el máximo empaquetamiento, se le conoce así, en la diagonal del cubo. Y luego hay un factor importante también. Esto nos ayuda en el sentido de que nos permite saber qué tantos átomos pueden estar contenidos dentro de una celda unitaria y está relacionado de alguna manera también con su densidad. Pero aquí le llamamos el factor de empaquetamiento, ya no de la diagonal, sino de todo el cubo. Entonces, esto ya se tienen que ingresar los datos, estos mismos datos. Tengo el lado, por ejemplo, el lado A, tengo la diagonal del cubo, podría tomar una diagonal de una de las caras y bueno, introducirlo en esta fórmula. Y bueno, cuando ya hacemos la simplificación, el cálculo, obtenemos un valor de, y bueno, se van a cancelar aquí la variable R de radio y me voy a quedar con pi raíz de 3 sobre 8. Y esto me da un valor de 0.68. 0.68, estamos sobre la mitad del contenido de esta célula unitaria, pero igual decimos o deducimos que esta estructura no es una estructura totalmente compacta. Bien, no es una estructura totalmente compacta. Vamos a ver la siguiente estructura por qué. Si decimos que no es totalmente compacta, quiere decir que podríamos de alguna forma alojar todavía algunos átomos más o una fracción de algún átomo dentro del cubo. Pero bueno, por lo menos no dentro de esta forma, no dentro de ese tipo de estructura. Pero sí lo vamos a ver en la siguiente, que es la FCC. Pero antes, damos por aquí algunos ejemplos de materiales que tienen ese tipo de estructura BCC. Ejemplos, ahí tenemos el hierro, el acero al carbono, el cromo, el molibdeno, tungsteno, son ejemplos de metales típicos que presentan esta estructura BCC. Vamos ahora con la estructura FCC. La estructura FCC tiene las siguientes características. Ya también habíamos calculado el número de átomos por celda, aprovechando la figura que teníamos, que es 4, ¿sí? Habíamos contado los átomos que están en los vértices. La sumatoria nos daba 1,
más las 6 caras que tienen cada cara medio átomo, nos daba un valor de 3. 3 más 1 nos daba 4. Entonces, el número de átomos por celda, o el número de átomos que yo puedo introducir bajo esta estructura, FCC, es 4. El máximo de empaquetamiento, ya no en la diagonal del cubo, como vimos en el caso anterior, sino en la diagonal de la cara, es este de aquí, esta relación. 4R es igual a raíz de 2A. Igualamos y podríamos despejar, por ejemplo, y nos quedamos con A, que es igual a 4R, dividido entre raíz cuadrada de 2. Ese es el máximo de empaquetamiento en la cara. Y luego tenemos el factor de empaquetamiento, ahí tenemos también la fórmula. 4 por 4 tercios pi por R al cubo dividido entre A al cubo. Introducimos los datos, ya que conocemos el A, ¿sí? Y ahora todo queda en función de R. Cancelamos las R al cubo y nos queda pi por raíz cuadrada de 2 dividido entre 6. Eso me da 0.74. En el caso de la estructura FCC, nos da 0.74, pero la estructura BCC nos daba 0.68, el factor de empaquetamiento. Entonces, este es un factor de empaquetamiento mayor al anterior, ¿sí? Y decimos que, ya aquí concluimos con que esta estructura FCC es una estructura compacta. Y también decimos que no hay mayor posibilidad de empaquetamiento, es decir, si quisiéramos acomodar más átomos dentro de esta celda unitaria, no podríamos porque ya no hay mayor posibilidad de empaquetamiento, ni en esta estructura ni en otra. Lo que vamos a ver más bien, hay ejemplos para materiales que tienen este tipo de estructura FCC, son el aluminio, el cobre, el níquel, los aceros inoxidables austeníticos también. Y por aquí tenemos la última de las estructuras, que es la HCP. El número de átomos por celda, si hacemos un cálculo similar a los anteriores, pues obtenemos un valor también, en este caso de 6 átomos, pero ese es otro tipo de celda, ya no es cúbica. El máximo de empaquetamiento está dado por A igual a 2 veces R. El factor de empaquetamiento va a ser finalmente 0.74, igual que la estructura FCC. O sea, no hay mayor posibilidad de empaquetamiento. Ahí está la misma fórmula, ¿no? Bueno, otra fórmula en realidad es esta porque es otro tipo de estructura, ya no es cúbica. La fórmula es 8pi por r al cubo, dividido entre 24r al cubo, por raíz de 2. Igual se cancelan los radios y nos queda pi sobre 3 raíz de 2 igual a 0.74. Ejemplo de este tipo de estructuras HCP: titanio, zinc, cadmio, berilio y magnesio. Y vamos con unos últimos datos informativos que están relacionados con este tema de las estructuras cristalinas y su importancia, aunque esto de alguna manera es una introducción nada más a un tema un poquito más amplio, pero esto de alguna manera para nosotros va a ser nuestra conclusión. La solidificación de los metales. Un metal se solidifica en una estructura cristalina a través de la nucleación, de un fenómeno que se conoce como nucleación, y un fenómeno posterior que sería el crecimiento, hablando de lo que es crecimiento de la estructura cristalina o los granos. Durante el enfriamiento, grupos de átomos se nuclean sobre impurezas o en la interfaz líquido-sólido entre el metal fundido y áreas más frías. Estos grupos, llamados núcleos, se unen a granos en la zona afectada por el calor y en la interfaz de la soldadura. Los átomos se solidifican y se conectan a los núcleos, creciendo en una dirección preferencial y formando un grano irregular o también llamado los cristales. Este solamente es un brevísimo resumen de lo que es todo el proceso de solidificación de los metales, que pasa por un proceso de nucleación y crecimiento del grano. El grano va tomando forma hasta tener una configuración bastante bien definida, una orientación definida, una dirección preferencial. Y se establecerán también algunos límites de grano. Por aquí mostramos también la nucleación y solidificación en lo que es
la pileta líquida del metal de soldadura. Nucleación y solidificación de la pileta líquida del metal de soldadura. Vemos ahí las tres etapas, ¿no? El- la fase inicial de la formación de cristales o cristalización. Aquí continúa, o la continuación de la solidificación. En la fase inicial se formaban los cristales, ¿no? Los pequeños cristales. Luego, aquí en B, ya tenemos granos sólidos, los granos que se van formando, los primeros granos, ¿no? Y van creciendo. Ya ese sería el crecimiento de los granos hasta conformar ya granos bien definidos con sus respectivas orientaciones. Por aquí está la descripción también, ¿no? En A, los cristales iniciales o dendritas también comienzan a formarse en la interfaz de la soldadura, en toda esta interfaz entre el metal de soldadura y el metal base o la zona SAC. En la figura B, muestra los granos sólidos que se forman a medida que estos núcleos iniciales crecen. Como los núcleos están orientados de manera diferente, los límites de granos se forman cuando los granos adyacentes crecen juntos. Y en C ya se muestra la solidificación completa del metal de soldadura. Los bordes de grano se consideran como discontinuidades. Los bordes de grano serían estas líneas, las fronteras también se le llaman. Entonces, a estas fronteras o límites de grano se le consideran discontinuidades debido a que representan una interrupción en el arreglo uniforme de los átomos. ¿Por qué es importante todo esto de la solidificación, la cristalización, la nucleación, la conformación, el crecimiento de los granos? Básicamente debido a que según se establezca el crecimiento de esos granos, o bien se conformen granos finos, o bien se conformen granos gruesos, entonces va a haber una afectación en las propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas pueden depender del tamaño del grano del metal. En realidad dependen directamente, ¿no? Un metal, por ejemplo, nada más, ¿no? Para citar un ejemplo, que tiene o se caracteriza por ser de tamaño de grano pequeño o grano fino, va a tener mejor resistencia a la tracción a temperatura ambiente. Bien, metales de grano fino o pequeño tendrán mejor resistencia a la tracción, pero a temperatura ambiente. Esto debido a que los bordes de grano tienden a inhibir la deformación de los átomos individualmente cuando el metal se encuentra bajo tensión. Sin embargo, a temperaturas elevadas, los átomos de los bordes se pueden mover fácilmente y desplazarse y así reducir la resistencia a altas temperaturas. Es decir, este mismo material de grano fino que que se comportaba de una manera eficiente a temperatura ambiente en cuanto a su resistencia a la tracción, a temperaturas elevadas, no. En temperaturas elevadas los átomos de los bordes tienden a moverse fácilmente y desplazarse, y así se reduce la resistencia a altas temperaturas. Y por otra parte, los materiales que están caracterizados por tener un grano grande, más bien, un grano grande, son preferibles para el servicio a elevadas temperaturas. Los metales de grano fino generalmente dan una mejor ductilidad, tenacidad en talla y propiedades de fatiga. Y concluimos con esto: los metales son estructuras cristalinas formadas por átomos en matrices ordenadas. Estas matrices ordenadas o arreglos se conoce como fase y se describen por una celda unitaria. Los metales solidifican a partir de muchos lugares a la vez y crecen en direcciones preferenciales para formar lo que conocemos como granos o cristales. La unión entre granos individuales se conoce como el borde de grano. El tamaño de grano dictará la cantidad del área de borde de grano presente en un metal, que en cambio determina en cierto grado las propiedades mecánicas del metal, y de ahí su importancia del estudio de la estructura cristalina de los metales. Y bueno, esto, como dijimos, es un tema. Aquí culmina ya esta presentación, esta es la última diapositiva, y con eso creo que cumplimos con el objetivo de presentar por lo menos los fundamentos de las estructuras cristalinas de los metales asociados con la soldadura. Pero les comento un poquito más.
voy a ubicar un documento, unos segundos nada más para poder ubicar el documento que les quería compartir. Sobre todo este es el documento en el cual hemos basado esta presentación. Por aquí tenemos el tema metalurgia, la soldadura. A ver. Ahorita ubicamos un libro que se llama el Welding Inspection Technology. Ese libro Welding Inspection Technology, esa es la versión en inglés. Bueno, no hay una traducción oficial, hay traducciones, pero no oficiales. Pero este es un libro que contiene 328 páginas, que ha sido emitido por la Sociedad Americana de Soldadura. Y en el capítulo 8, voy a ubicarlo en el capítulo 8, por aquí, un poquito más adelante. El capítulo 8 es el capítulo de metalurgia de la soldadura para inspectores de soldadura. Es un enfoque especial para la certificación CW. Y aquí están los temas, uno de los temas que hemos desarrollado son las estructuras básicas de los metales, las estructuras cristalinas, todos estos desarrollos. Una que otra imagen de aquí hemos tomado también, pero es parte de este capítulo, el capítulo 8. Solidificación de metales también hemos visto. Pero como pueden apreciar, este es un capítulo un poquito más amplio, ¿no? Que incluye estudio, por ejemplo, de los elementos de aleación. Se estudia también en este tema el diagrama de fases hierro-carbono, es uno de los temas centrales y creo que podríamos hacer un webinar sobre este diagrama de fases hierro-carbono. Y aquí ya se estudian las diferentes microestructuras, austeníticas, ferríticas, y ahí veremos las diferentes fases, ¿no? Hierro alfa, hierro gamma, hierro delta, etc. Algunas estructuras cristalinas por aquí, algunas consideraciones metalúrgicas, los gradientes de temperatura también se estudian. Este es un comparativo, un cuadro importante también, de lo que es este diagrama de fases hierro-carbono, por aquí en el lado derecho, versus las temperaturas a las que está sometida un metal de soldadura, ¿no? Se analizan los puntos 1, 2, 3, 4 y 5. Mientras más se aleja de el metal de soldadura en la zona afectada por el calor, ahí vamos a ver que hay diferentes microestructuras, ¿no? Solamente si yo enfoco con el microscopio a la región 1, a la franja 1 y a la franja 2 o a la franja 3, vamos a ver microestructuras diferentes, ¿sí? De granos gruesos, de granos finos, en algunos casos. Se marca ahí una diferencia. Acá, por ejemplo, ¿no? Se muestra la zona SAC o la zona HAS, zona afectada por el calor, con diferentes tamaños de grano. ¿Bien? Y eso se da así porque precisamente esta zona, esta franja de la zona afectada por el calor, pues está sometida a diferentes gradientes de temperatura. El carbono equivalente, un concepto importante también, ¿no? En lo que es la soldabilidad. Y bueno, algunos temas más como tratamientos térmicos, alivio de esfuerzo y otros más. Entonces, esto es el libro Welding Inspection Technology. Lo menciono porque, ahí está la portada, en ese caso. Lo menciono porque uno de los temas que se estudia en la preparación para la certificación CWI es el capítulo 8, Metalurgia de la soldadura para inspectores de soldadura. Hoy día hemos visto nada más una pequeña porción de ese capítulo. Bien, pero si usted está interesado en profundizar un poquito más o simplemente ya decidió usted hacer su preparación para la certificación CWI, para adquirir la certificación CWI, les presento a continuación este brochure de la edición que va a iniciar ya en unos días nada más. Estamos casi a una semana de iniciar este curso de entrenamiento CWI. Aquí en la audiencia hay varios interesados que me han escrito
Algunos ya están empezando su proceso de inscripción porque estamos iniciando en una semana, el 11 de enero, en 8 días exactamente. Este curso ya lo venimos promocionando por varios meses, a la par que hemos venido también dictando este mismo curso en una edición anterior, pero estamos ya a puerta de iniciar una nueva edición del curso de entrenamiento CWI. Estudiamos las partes A y C de manera virtual, la parte B de manera presencial en la ciudad de Lima, para quienes pueden estar presentes, los que están fuera del país, no hay problema, se les transmite también vía Zoom, en vivo, toda la parte B práctica. Son 100 horas de capacitación en total. Creo que sin temor a equivocarnos, somos la institución que actualmente entrega más cantidad de horas en una capacitación como esta. Y bueno, consideramos que es una cantidad de horas necesaria y suficiente para hacer una buena preparación. Por aquí una descripción de lo que es la certificación, el inspector CWI, pero les presento este sílabo, el temario del curso. En la semana 1, bueno, de la semana 1 hasta la semana 4, estudiamos todo lo concerniente a la parte A, al examen parte A de fundamentos. Precisamente el libro que les he mostrado, este libro, Welding Inspection Technology. Ese es el índice, pero por aquí está la portada. Este libro, Welding Inspection Technology, con todos sus contenidos, se estudia de manera integral. Todos los contenidos se estudian aquí, de la semana 1 hasta la semana 4. 10 horas por semana son en total 40 horas de capacitación. Solamente para la parte B, 40 horas. ¿Ok? ¿Qué temas estudiamos? Estudiamos la parte introductoria, práctica de seguridad, inspección de soldadura y certificación, proceso de unión y corte de metales, documentos que rigen, la inspección de soldadura y la calificación, geometría de la junta de soldadura y símbolo de soldadura, propiedades de los metales e ensayos destructivos, metalurgia de la soldadura. En la semana 4 estudiamos discontinuidades de soldadura y el metal base, y el tema de inspección visual y otros métodos de ensayo no destructivos. Al finalizar hacemos un simulacro de la parte A solamente con 150 preguntas online, de manera que usted mide su conocimiento. Aparte de los quizzes, los cuestionarios semanales, ¿no? Hacemos el simulacro. En la parte B, la unidad 2, estudiamos prácticas de inspección visual con el libro de especificaciones BOS, el libro BOS o BOS, Book of Specifications. Y bueno, ahí estudiamos lo que son las evaluaciones de juntas, haciendo uso de las réplicas de plástico de soldadura con las cuales contamos, el kit de inspección visual, de instrumentos, de galgas de inspección visual. Hacemos uso de un libro que se llama el libro de anexos también, el cual contiene una serie de documentos, WPS, PQRs, WQTR, etc. Y al finalizar también un simulacro de la parte B. En la parte C, que son 4 semanas más, tenemos el estudio de la parte C a código abierto con el estándar API 1104. Estudiamos el alcance de este estándar, los términos, las definiciones, especificaciones. Estudiamos calificación de procedimientos, calificación de soldadores, diseño y preparación de juntas de soldadura de producción, inspección, estándares de aceptación, reparación y remoción de defectos y el anexo B, los temas a estudiar en la parte C con el estándar API 1104. Entonces, ese es un estudio integral en realidad, ¿no? Un estudio integral que ya lo hemos comprobado que es muy eficiente para efectos de la preparación. Para la certificación ya tenemos varios inspectores certificados. La carga horaria es la siguiente: sábado de 6 a 10 pm, domingo de 4 a 10 pm. Sábados 4 horas, domingo 6 horas, en total 10 horas semanales. Entre semana el alumno se va ejercitando con los quizzes, los cuestionarios, y luego tenemos también, por supuesto, los simulacros, ¿no? Entonces tenemos 10 semanas por 10 horas semanales, 100 horas de capacitación, más simulacros, quizzes, 20 horas, prácticamente un total de 120 horas de estudio. Y por aquí, bueno, los medios de pago y el precio regular de este curso, ¿no? Y ya estamos fuera de lo que es la semana de lanzamiento que habíamos hecho en diciembre.
pero igual todavía les vamos a dar un beneficio, por lo menos, de un 10% de descuento. ¿Bien? Los que deseen inscribirse todavía pueden acceder a ese descuento del 10% hasta el día 8 de enero, ¿sí? Porque el día 11 ya estamos empezando. Entonces, el 8 de enero es la fecha máxima para que puedan acceder a este descuento del 10%, y con lo cual pagarían, si no me equivoco, es un monto de $737, ¿no? Con el descuento ya aplicado. Incluye impuestos y IGB aquí en Perú. Si usted más bien son un grupo de participantes de una sola compañía, de un mínimo de 3 participantes, nos puede contactar y ahí sí podemos aplicar un descuento por 3 participantes. Bien, señores, entonces le dejamos con esta información de nuestro curso de entrenamiento CWI. Por aquí los datos de contacto para que nos escriban y les esperamos en este grupo selecto que estamos armando de participantes que ya decidieron dar su examen. Su examen rápidamente para culminar, solamente un minuto. Por aquí tengo el calendario que ya le he compartido al grupo WhatsApp. Si usted no lo tiene, me escribe a mi WhatsApp personal. Aquí está en pantalla. Ahora les comparto nuevamente el WhatsApp. Pero este es el calendario que ya ha salido de manera oficial en la página del portal de la Sociedad Americana de Soldaduría. La primera página son del mes de diciembre de 2024, pero luego en las siguientes páginas ya tenemos todas las fechas programadas para 2025, ¿no? Aquí están las fechas de marzo, abril, para los diferentes países. Brasil, Perú, Bolivia, todos los países en todo el mundo en realidad, ¿no? Egipto, Taiwán, etcétera. Pero para aquí en Latinoamérica hay que ubicar nada más dónde está su país. Si es México, lo ubica por aquí. Si es Perú, Bolivia, Colombia, por aquí Chile también está programado, el 9 de junio. Hay varias fechas, para todo el año está aquí, ¿no? Entonces ya están las fechas disponibles, entonces ya usted se puede proyectar. Si usted quiere dar su examen en abril, podría ser que alcance con nuestro curso preparatorio a que dé su examen para esa fecha. O tal vez quiere optar por dar una fecha posterior, en junio, en julio. Nos escribe y le orientamos en cuanto a eso de las fechas. Bien, pero aquí está el calendario oficial de AWS, que es un calendario internacional para todos los países. Bien, señores, ahora sí, culminamos. Les dejo con un video promocional del curso de entrenamiento. Al finalizar quedará también ahí la pantalla compartida de, de lo que son los datos de contacto, ¿sí? Voy a volver a compartir para que se comparte el audio nada más, pero ya con eso me despido. Es el video promocional de ese curso preparatorio. Bien, señores, buenas noches. Dios les bendiga, un fuerte abrazo. Les saluda el ingeniero Eduardo Solar. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos en el próximo webinar.